Amigos, en un país donde miles de personas viven en situación de calle y otras miles enfrentan barreras estructurales para acceder al empleo formal, los desafíos sociolaborales del MIDE se vuelven urgentes y también complejos. Con gusto recibimos esta mañana a Camilo Álvarez, el gerente de promoción sociolaboral, para ver cómo se articulan las políticas públicas para transformar la exclusión en oportunidades reales de trabajo y de desarrollo. La pregunta que nos motiva esta mañana y con la que recibimos a Camilo es: ¿puede el empleo volver a ser el eje de los proyectos de vida para quienes hoy están al margen? Camilo, buen día. Bueno, buen día, gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, nosotros venimos trabajando bastante por lo menos en estos meses, de construir una plataforma importante donde podamos, nosotros decimos vincular los procesos de protección social a los procesos de desarrollo social a través del área que nosotros manejamos, que es la promoción sociolaboral justamente. Nosotros entendemos que el empleo o el trabajo, si bien no te estructura un proyecto de vida, sí te ayuda mucho a pensar o a estructurar un proyecto de vida. Y para eso lo que venimos trabajando es en generar una plataforma lo más diversa posible en la construcción de esas oportunidades. De alguna manera creemos que hay una parte que es dar oportunidades, pero hay una parte importante que es construir oportunidades y en esa construcción de oportunidades tiene que ver con las cosas que nosotros podemos promover en una diversidad de opciones, con programas que tienen desde un corte más de trabajo protegido a programas que tienen el intento de la inclusión laboral directa. Y decime, Camilo, la experiencia, por ejemplo, de la cooperativa Avanzar. Ya vamos a ir abriendo ese abanico porque además ustedes presentaron algunas cuantas ideas ahora. Concretamente, la experiencia de la cooperativa Avanzar, integrada por personas que viven en la calle, es puesta como un ejemplo de cómo se puede pasar de procesos de protección social a procesos de inclusión, que es un poco lo que estabas definiendo. Y de hecho, hace algunos días, donde está sentado hoy, había una persona a la que le estábamos dando voz, que es una persona que vive en la calle. Entonces decía, sí, necesitamos cosas básicas, por supuesto un techo, pero más que nada trabajo para que tener ese techo sea sostenible. Entonces, ¿cuáles son las condiciones institucionales y comunitarias que son necesarias para que ese tránsito sea sostenible? Con el ejemplo que vos traías de Avanzar, hay una parte fundamental que es las ganas, digamos, el empuje que le pone esa gente que se anima a transitar un proyecto pre-cooperativo y luego cooperativo. Eso es lo básico, digamos. Para nosotros también en la propuesta que le quisimos dar visibilidad a esa cooperativa, lo que estaba en el centro era que hablen los protagonistas, es decir, hay un programa que es Cooperativas Sociales, que está en el Ministerio de Desarrollo Social, que ha pasado por distintas administraciones, que ofrece determinadas plataformas para lograr conformar una cooperativa. Ahora, hay un proceso que es bastante arduo y de la gente que está comprometida con ese proceso. En términos generales, para nosotros tiene que ver con, por un lado, instalar que esa posibilidad de transitar de procesos de protección a desarrollo justamente es posible, y por otro lado, pensarlo también en términos de que cuando uno está trabajando, no importa en qué, no solamente está aportando esto que yo decía de su proyecto de vida, sino también a sentir que está siendo parte, se está integrando, digamos, a una sociedad. Avanzar lo que nos demuestra de alguna forma a nosotros y al resto es que se puede, ¿no? Que ese es un camino viable. En ese caso una cooperativa, pero hay otras experiencias que no son cooperativas, que es más de empleo directo, que lo que también nosotros queremos manifestar en ese sentido es que es posible, que es posible porque alguien lo hizo de alguna forma. ¿De qué manera se empieza a trabajar? Si podés contarnos un caso práctico, ¿no? O sea, llegan, las personas están en los refugios, las tienen identificadas, saben que no tienen vínculos laborales. Bueno, se empieza a trabajar con esa persona. Primero, ¿es voluntario? O sea, ¿de qué manera se convence a personas que no están interesadas en empezar programas laborales? ¿Cómo es ese proceso hasta que logre, digamos, una cierta rutina laboral? No hay un camino único. También depende muchas veces del equipo que esté trabajando en un refugio con algún dispositivo concreto,
cómo van orientando también a las personas en función de las posibilidades que van planteando. En general hay una primera instancia que es de acercamiento al empleo. Eso es lo que sucede en general, no es vengo a conformar una cooperativa, es, bueno, ¿cuáles son las opciones que hay acá para acceder o acercarme al empleo? Y en ese sentido hay un proceso que es un proceso largo, son, no sé, por lo menos 4 meses donde hay una parte de formación en lo que son los valores cooperativos, y otra parte que es una formación más en la cuestión económica, digamos, cómo armar un presupuesto, cómo gestionar, no deja de ser una empresa, es una cooperativa, pero es una empresa, y eso lleva un proceso. En esa parte hay gente que por ahí al principio entró con muchas ganas y pensó que era la posibilidad, pero después se entiende que no, que está para hacer en un empleo concreto 8 horas. Y yo creo que eso, cuando yo digo la construcción de las oportunidades, tiene que ver con eso, es decir, que no seamos nosotros, por lo menos, que en este caso nos toca gestionar, quienes hagamos cuadrículas donde todo el mundo tiene que pasar por las mismas situaciones. Y a su vez también hemos tenido experiencias donde la gente se suma, en principio sin tener nada que ver con la idea de convivir en una cooperativa, y al final se integra y se integra bien. La vida cotidiana en una cooperativa es compleja, digamos. Yo vivo en una cooperativa de vivienda y bueno, también esto de hacerte cargo de los problemas y de las soluciones te deja en un lugar complicado. Pero bueno, las personas a veces también van transitando y depende mucho de los momentos de vida. Para nosotros, esta lógica del puente entre la protección social y el desarrollo, también lo queremos trabajar como un momento, ¿no? Es una parte del puente, si se quiere. Después hay otra parte del puente que implica cómo nosotros dialogamos con otras políticas universales, por ejemplo, con la Dirección Nacional de Empleo, con quienes venimos trabajando bastante. En definitiva, tenemos que lograr que ese puente vincule a la distinta interinstitucionalidad y que no quede todo apretado en lógica de el empleo o la promoción sociolaboral dentro del MIDES. ¿Tienen medido, digamos, cuál es el porcentaje o la cantidad de éxito con respecto a las personas que transitan estos programas, digamos, para tener inserción laboral y que después efectivamente se logra que salgan de la calle? No hay una línea directa que es vinculada a los programas de calle. ¿Sí? Eso, digamos, una línea directa en el sentido de cuántas personas que están vinculadas a refugio logran después. Sí tenemos el dato, por ejemplo, que al día de hoy son 4.600 las personas que están vinculadas al empleo a través de las cooperativas sociales. Sí sabemos que el 56-57% son mujeres jefas de hogar. Y después en distintos programas que tenemos, también tenemos como, digamos, de alguna forma el dato de cuántos son y a su vez esta caracterización que digamos, no es nada novedoso, pero que son mujeres con niños a cargo, la gran mayoría, y que a eso se suma también la necesidad de pensar en lógica de cuidados, ¿no? Es decir, bueno, si nosotros estamos trabajando para que esto suceda, no podemos desentendernos de qué pasa con esas mujeres a la hora de definir el cuidado de sus gurises. ¿Estas cooperativas, por ejemplo, incorporan guarderías, esas cosas? Bueno, hoy por hoy no los incorporan, estamos más vinculados a la red que existe vinculado a CAIF o centros. Pero sí es algo que estamos colocando en particular en las cooperativas, de poder pensar eso también. Las cooperativas sociales, en general, cuando tienen que contratar a alguien, contratan a las personas que en el mediano plazo, en el corto plazo, no van a ser contratadas por el mercado, o porque vienen de situaciones de privación de libertad, o porque vienen de situaciones de refugio, o porque vienen de situaciones de consumo. Es digamos, no está escrito, pero es algo que se da. Cuando vos hablás con las cooperativas, ellos te lo manifiestan. En esa cosa que se da, para nosotros, y lo estamos trabajando con las cooperativas, es qué otras prestaciones podemos ir agregando, en el sentido de cómo generamos, por ejemplo, que puedan también quienes participan de cooperativas sociales disfrutar de 3-4 días al año de vacaciones. Y eso implica algunos acuerdos, algunas coordinaciones para tener algún tipo de bonificaciones no sé, en camping o lo que sea. Y con el tema del cuidado lo estamos trabajando igual también. Hay veces que los CAIF sirven por el tema de horarios y hay veces que no, y estamos explorando otro tipo de soluciones porque en los horarios que a veces no funcionan los CAIF,
que sí funcionan los trabajos, digamos, tenemos que lograr plantear respuestas a eso. Porque ahí quedó pendiente una cosa, estas 4.000 personas que trabajan en estas cooperativas sociales, que tienen su génesis en el MIDES, ¿son el total o son otras iniciativas que se acoplaron al MIDES? Y lo otro, ¿en qué rubros más o menos Sí. es que se generan estas cooperativas? Está bueno eso, porque en realidad el programa Cooperativas Sociales es un programa que más que programa, es un plan social, digamos, que está establecido por ley, y la ley adjudica determinadas responsabilidades a distintas instituciones. Al MIDES le corresponde la formación de la cooperativa, el acompañamiento y también el proceso de auditoría. Los grupos precooperativos pueden venir de la diversidad más amplia que exista, tanto de programas MIDES, pero también de otros dispositivos de protección social vinculados a intendencias, a municipios, o a gente que se junta y dice, vamos a resolver el tema del trabajo a través de una cooperativa. Esas 4.600 representa hoy por hoy a la totalidad de personas en todo el país que están trabajando vinculadas a cooperativas, como socios o como contratados. Y los rubros también son de los más diversos, es decir, hay una cantidad importante, obviamente, que son vinculados a servicios de mantenimiento, construcción, limpieza, pero tenemos cooperativas sociales vinculadas a la clasificación de residuos, tenemos cooperativas sociales vinculadas a portería, tenemos cooperativas sociales vinculadas a la pesca artesanal. Producción agroecológica también. A producción agroecológica, agricultores familiares. También eso ha tenido que ver con los ciclos económicos del país y con las oportunidades que se abren, ¿no? Muchas veces, si las oportunidades que se abren tienen que ver con responder a servicios, las cooperativas van a ir hacia ahí. Nosotros venimos trabajando también en este rubro de vincularlo a procesos productivos que puedan contemplar otros rubros. Esto que yo decía de la pesca artesanal, hay experiencias muy lindas, digamos, en Flores, en Andresito, donde una cooperativa, son 8 personas, 8 pescadores artesanales, que hoy por hoy están vendiendo una cantidad importante de pescado de río a Linda, algunos CAIF, algunas escuelas, y es una localidad como Andresito, cambia bastante la dinámica, digamos, además de lo que es la interna de esa familia. Camilo, señalaste en algún momento que la articulación con empresas privadas es clave para garantizar procesos sostenidos de empleo, pero de alguna manera también se advierte que hay un riesgo de reproducir precariedad laboral. ¿Qué criterios está utilizando el MIDES para garantizar que estas oportunidades laborales ofrecidas a personas en situación de calle sean dignas y sostenibles? En esto que yo decía de las plataformas de programas que tenemos, y no es que lo vinculemos todo a los dispositivos de calle. Nosotros hablamos de dispositivos de protección social y hacemos énfasis porque es un poco más amplio, digamos. Obviamente, sí, claro, los dispositivos que tienen que ver con calle son un montón y hay un montón de gente ahí, pero también hay otros dispositivos que muchas veces pasan desapercibidos y que no dejan de ser parte de ese círculo, ¿no? Cuando hablamos de dispositivos vinculados al consumo problemático, donde participan una cantidad importante de personas, también para nosotros ahí hay una oportunidad de vincularlo con el mercado de trabajo. En particular hay un programa que es un programa en realidad que viene del 2021, que se llama Enlace Laboral, que nosotros lo hicimos una presentación, digamos, en esto de que las empresas cuenten cuáles eran sus experiencias de trabajo con el MIDES, que nos parecía importante que sean las empresas mismas las protagonistas y que cuenten, bueno, luces y sombras, digamos, de lo que implica también, claro, el trabajo con nosotros. En general, para nosotros, una parte importante de no caer o de no ser parte, digamos, de esos procesos vinculados a la precariedad laboral, tiene que ver con la capacitación. Y esa capacitación, para nosotros, es necesario detectarla al tiempo. En el diálogo con las empresas, a veces nosotros no está el planteo de cuántas personas vas a tomar, sino en qué rubro vas a precisar contratar gente el año que viene. Y más o menos en ese diálogo con las empresas, ¿qué les dijeron? ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron? Bueno, hubo de todo, porque hubo empresas que son de un porte importante, donde pasan 150, 200 personas, tanto en procesos de pasantía como en proceso de ingreso sostenido al trabajo. Y después otras gremiales más chicas donde el número es más reducido, pero eso también le da una posibilidad de cercanía con las personas.
sobre todo jóvenes, fue la experiencia que mostraron. Hay una parte que tiene que ver con cómo las personas que ingresan a las empresas a través de los programas, a los programas nuestros, llegan con una preparación en lo que se llama habilidades blandas o competencias transversales. Es decir, hay una parte que es más de la especificidad técnica del rubro de la empresa, que la empresa lo puede construir, no sencillamente, no rápidamente, pero está dispuesto a construirlo, ¿no? Hay una parte que son más de las competencias transversales o habilidades sociales, que implica un trabajo previo y es donde nosotros entendemos que tenemos que fortalecer. Que las personas que vayan a ingresar, que tengan esas habilidades lo más fortalecidas posibles y además cosas que a veces parecen muy básicas, pero el equipo nuestro de enlace, que son tres gurisas más que tienen una polenta importante, una llamada unos días antes a ver si tienen para el boleto para ir el primer día a trabajar, ¿no? O a ver cómo están de ropa para ir ese primer día a trabajar, o si pudieron arreglar con quién dejar a los gurises. Esas cosas que parecen como básicas, al momento de que llegue la noche anterior y vos digas mañana me tengo que despertar para ir a trabajar, terminan definiendo buena parte del partido. No todo, después está lo que vos rendís, digamos, ¿no? Nosotros también le planteamos a las empresas que tiene que evaluar a las personas que nosotros les mandamos por lo que rinden, más allá de que vienen de determinado contexto. Y eso también para nosotros es importante cuando lo hablamos con las empresas. Y ustedes hacen una especie de preselección según estas habilidades blandas que me imagino que deben de tener que ver con la adaptabilidad al trabajo, lo consecuente que se sea, la responsabilidad o por lo menos la actitud inicial frente al trabajo. ¿Ustedes hacen una preselección para ver a qué empresas mandan qué según el rubro en el que trabajan? Por ejemplo, ¿cómo se selecciona a la gente? No tanto así, Gabriel, nos gustaría hacerlo así. Estamos pensando que a mediano plazo lo podamos hacer así. Eso implica robustecer bastante también el equipo y las capacidades que tiene el equipo en este caso. Pero hay una parte que es planteada y que termina siendo un problema para quienes quieren acceder a este tipo de empleo y para las empresas también que precisan de personas para trabajar. Esas habilidades tienen que ver, sí, con el comportamiento en el trabajo, con el compartir con un equipo de personas que vos no lo conocés y que tenés que tener las habilidades para no calentarte a los 5 minutos, que tenés que llegar en hora, que no tenés que faltar. ¿Y esto se evalúa? Eso se evalúa, pero también nosotros le pasamos a las empresas un conjunto de personas y que ellas hagan la selección también en función de algunos requisitos que tienen su proceso de inducción propio. Nosotros en ese sentido venimos hablando con INEFOP también, porque nos interesaba mucho poder potenciar para los programas del Ministerio de Desarrollo Social lo que son los procesos de formación dual. ¿Sí? Nos parece que los procesos de formación dual, donde hay un momento importante de formación en la empresa y que esa persona comparte varios meses en la empresa aprendiendo, ¿sí? y compartiendo también cómo es la vida adentro de una empresa determinada, ayuda mucho a esos momentos de definición y de inducción por parte de la empresa, pero también a la preparación de la persona. ¿Y qué devolución les hacen las empresas con respecto a estas experiencias? Te lo pregunto porque decías, la llamada antes del día, a ver si, por ejemplo, tiene la ropa o si resolvió ciertas cosas. ¿Viene por el lado de cuestionamientos o cosas a mejorar que les hacen las empresas? Más que cuestionamiento, vienen como de detecciones conjuntas. Es decir, es algo que pasa. En general, yo vengo de trabajar en una gremial empresarial, dirigiendo un centro de formación, y desde ese lado del mostrador lo veía también como un problema a la hora de los procesos de selección. No tiene que ver solamente con el mundo Mides, digamos, sino con las situaciones que hoy nos encontramos y que capaz que tienen que ver con cosas hasta más generales vinculadas a las construcciones actuales de la cultura del trabajo, a las construcciones actuales de lo que implica para las nuevas generaciones, sobre todo, incorporarse a un mundo de trabajo que, esto es como muy personal también, pero todavía seguimos con algunas características que por ahí no se ayornan a las situaciones que tenemos hoy de las personas que están buscando trabajo o que quieren acceder a un empleo. Pero son cosas que se detectan en conjunto, en general, con las empresas, y las empresas, con las que tenemos contacto nosotros, por lo menos, lo que nos devuelven es que hay un componente fuerte de lo que implica el sentirse parte como empresa de procesos de inclusión.
laboral, pero también son procesos de inclusión social, porque en definitiva, cuando vos vas al relato micro de la experiencia de la persona concreta, lo que la empresa también ve es el recorrido que hizo esa persona con una familia, con hijos, y cómo ese involucramiento de la empresa permitió el despliegue de otras capacidades personales, individuales y comunitarias. Camilo, se modificó la ley 19.973 para incluir subsidios para las empresas de hasta 80% en el salario mensual de las personas en situación de vulnerabilidad que se están contratando. ¿Qué sectores se han mostrado más abiertos? ¿Qué sectores de la producción nacional o industrial se han mostrado más abiertos a integrarse a estos procesos? Porque además, convengamos para dejar de romantizar el asunto, que hay una cuestión económica que también les sirve, ¿no? Sí, obvio. Digamos, le sirve a quien quiere ingresar a trabajar y le sirve, claro. digamos, eso es indiscutible. Yo creo que hay una parte de esa pregunta, capaz que con la gente de la Dirección Nacional de Empleo que está como trabajando sobre esa ley y algunas modificaciones. Pero sí creo que acá hay alguna cosa que por lo menos la que yo me atrevo a decir en términos de la experiencia que les decía que traía y de las cosas que he detectado ahora. Hay una parte que, sobre todo a las pequeñas empresas o a las microempresas, que el proceso para ser parte de integrarse a una normativa o integrarse a determinados beneficios implica tener a alguien atrás de una computadora que pueda estar linkeando con cargar datos a una plataforma o cargar datos. Eso en una empresa grande es una persona más en 200, 150. Pero una microempresa, una pequeña empresa, es casi que el 50% de su plantilla. Entonces, lo que sí me atrevo a decir es que hay cosas que a veces se piensan y que tienen que ver con un staff de empresas que no es la realidad de nuestro país, donde el 90% son micro y pequeñas empresas, y que es necesario también atender, además de la cuestión del beneficio, la cuestión de cómo yo llego a ese beneficio para poder ser parte. Creo que ahí hay un elemento interesante a incorporar en la discusión, por lo menos. Camilo, el gobierno pasado lanzó, bueno, hablamos tanto también de la promoción de trabajo para los liberados, que es un tema. Si tenés entre 27 y 30 personas que diariamente son liberadas, muchas de ellas con problemas de empleo, obviamente. Y había lanzado esta red de oportunidades que iba por ese lado, ¿no? De subsidiar entre el 60 y el 80% del salario, ¿no?, a las empresas que contraten a personas liberadas. En ese sentido, y el MIDES está involucrado de alguna forma, ¿qué evaluación se hizo de esa experiencia y si es un camino a recorrer ese? Sí, la experiencia, digamos, para nosotros siempre positiva. Obviamente siempre uno espera que sean mucha gente, ¿no? Pero siempre es positiva en función de los casos que se den. Esta lógica del enlace laboral como programa, que en realidad tiene mucho que ver con esa red de oportunidades que existió en un momento. Nosotros creemos que es algo que se puede expandir y que hay mucho diálogo todavía para construir en ese sentido, que tiene que ser una parte del diálogo, obviamente desde el MIDES, en función de los distintos programas que tiene, pero también involucrando a otros actores que son parte definitivos, digamos, de esta conversación sobre el empleo y sobre qué pasa después. Es decir, hay una parte que es el MIDES con la población que trabaja en la inclusión laboral, en esta línea de inclusión laboral directa, pero después hay una parte que es cómo dialogamos con los sectores o los organismos públicos que tienen una mirada más universal. Lo otro también que me parece es importante, que a veces nos pasa en el Ministerio también, ¿no? En la mirada de la fragmentación, uno siempre hace el esfuerzo de decir, bueno, integremos, veamos cada una de las partes como parte de un todo, digamos, pero es verdad que el vínculo después entre DINALI y los programas que tiene, lo que se puede hacer desde un refugio, lo que se puede hacer de dispositivos vinculados al consumo problemático, en general estamos hablando de una población muy similar o que transita esos espacios. Ayer estuvimos con una planta de clasificadores acá en Montevideo y ellos nos decían que buena parte de la gente que ellos contratan viene de ese circuito. Entonces, en esa mirada para nosotros tenemos que generar espacios de oportunidades
para quienes hoy precisan y están en condiciones de acceder a esas oportunidades, no forzar. A la interna del Ministerio tenemos que lograr acompañar esos procesos más allá de los programas concretos en los que estén. Si bien Dinari es una puerta, el ejercicio y el esfuerzo y el acompañamiento tiene que ser compartido, porque si esa persona no logra acceder al empleo, seguramente mañana esté vinculado a un refugio. Entonces, esa mirada de la integralidad para nosotros es fundamental. Es muy fácil decirla siempre, la construcción cotidiana de eso, por ahí se hace un poco más difícil. Camilo, tenemos que ir cerrando, pero no nos podemos ir sin dejar en blanco sobre negro que todo esto también se hace con recursos y que se está a horas de que el gobierno presente el presupuesto en el Parlamento. ¿Qué señales tienen ustedes? Bueno, estamos como el resto un poco a la espera, con un plan de digamos. restricciones que se viene, ¿no? Sí, sí. Nosotros, digamos, el despliegue que hemos hecho en estos meses donde hemos presentado la línea de trabajo de las cooperativas sociales, un poco también colocando esta idea que tenemos de que se puedan ampliar no solamente la cantidad de cooperativas sociales, sino la gente que puede acceder al empleo a través de las cooperativas sociales, que son dos cosas distintas. Hemos presentado también esta propuesta de enlace laboral para que las empresas vean que seguimos trabajando en esa línea. Lo que hicimos hace unos días con el PROBAS, con los procesos de valor social. Obviamente son cosas que con recursos uno puede tener un despliegue mucho más fuerte, pero también es verdad que también en la adaptación que uno tiene que hacer en función de un plan global, digamos, ¿no? Acá no es el área sociolaboral del MIDES, sino que hay un ministerio, hay un gobierno y en función de eso también la alineación en función del presupuesto que se obtenga. ¿Y están muy lejos? Bueno, ya tienen una idea. Siempre uno dice, quiero más, ¿no? Pero quiero más no en términos individuales, sino en lo que uno puede hacer. Yo creo que después que esté un poco más definido, también nos está llevando a esta conversación con muchas instituciones, con muchos organismos, para actuar de forma conjunta. Esto que yo mencionaba, el lanzamiento que hicimos del PROBAS, del proceso con valor social, son acciones que implican una coordinación o un modelo de gestión de coordinación entre distintos organismos, que es la única forma de hacerlo. Es decir, por más que yo tenga todos los recursos que quisiera, si no logro entrar en diálogo con otros, va a ser como un fósforo que prende rápido y se apaga rápido. Entonces, hay una parte que es de presupuesto y después hay una parte que es de capacidades también de gestión en encadenar las políticas interinstitucionales públicas. y con mucho diálogo en términos de los actores que ya vienen haciendo esto, por lo menos en la parte de la promoción sociolaboral, que lo vienen haciendo desde las empresas, desde organizaciones de la sociedad civil, desde organizaciones sociales. Y ahí lo mismo, es decir, vos podés tener un presupuesto potente y cargado, pero después si no estás en condiciones de abrir ese diálogo y ver cómo lo direccionás, desde mi punto de vista termina siendo eso, un fósforo. Perdón, Gaby, segundo persona del MIDES que veo con el anillo. Vimos a Gonzalo Sibila, el anillo de... El anillo de Tucumán. De Tucumán. Sí. Teología de la liberación, o algo así. Bueno, sí, yo creo que es como muy particular, en definitiva, por dónde... Yo por Gonzalo Sibila también tenía el mismo... Por dónde te llega, sí. Sí. A mí me lo regalaron unos compañeros del Movimiento Sin Tierra hace unos años cuando estuve allá. Te lo conozco. Gracias, Camilo, por Gracias habernos visitado esta mañana aquí en la televisión pública. Nos vamos a una breve pausa, si los decían, nos reencontramos en minutos. Sentidos intactos. Con los 5 sentidos intactos.